¿Se escucha? Muy buenos días. Queremos dar la bienvenida a todos los que se animaron a acompañarnos en el primer taller del ciclo de diálogos tributarios. En primer lugar, saludamos al presidente del Senado, Carlos Montes, al senador Juan Antonio Coloma, y esperamos que se sumen otros senadores en unos minutos más. Al senador Rabindranath Quintero, perdón, no lo había visto, por eso tengo lente. Y el tema que vamos a analizar hoy es uno de los puntos centrales de la reforma tributaria, la norma antielusión. Y la pregunta que queremos contestar, o tratar de contestar, porque no es muy fácil, es si responde a los desafíos que tenemos actualmente. Para eso hemos invitado a dos abogados especialistas en este tema. Carolina Fuenzalía, coordinadora de modernización tributaria del Ministerio de Hacienda, y Francisco Safi, profesor asistente de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ambos tuvieron una destacada participación en la discusión de la reforma tributaria de 2014 y todo indica que también la tendrán en el proyecto que enviará el Gobierno en los próximos meses. Cada uno tendrá 20 minutos para exponer y 5 minutos para hacer precisiones. Luego, los senadores Juan Antonio Coloma y Ricardo Lagos Weber tendrán la posibilidad de comentar las presentaciones de ambos y plantear los temas que consideran más importantes en esta discusión. Después tendremos 20 minutos para que ustedes formulen preguntas, si lo estiman pertinente, a los expositores y senadores. Para hacer un mejor uso del tiempo, les pedimos que nos manden las preguntas por escrito, indicando a quién están dirigidas. Para empezar, damos la palabra a Carolina Fuenzalía, que nos entregará la visión del Ejecutivo sobre esta materia. Muy buenos días. Antes que nada quería agradecer la iniciativa del senador Montes de invitarme hoy día a exponer. Agradezco también al senador Coloma por acompañarnos, al senador Lagos Weber cuando nos acompaña, a todos los presentes. De verdad se agradece la instancia de diálogo. Me siento en un lugar entre amigos. Ya me tocó participar durante la reforma tributaria que se hizo en el periodo de la presidenta Bachelet. Me tocó representar a uno de los partidos políticos, a la UDI, en la negociación del protocolo de acuerdo nacional y, por lo tanto, conozco este escenario. Francisco, con quien nos tocó trabajar encerrados casi un mes y medio, pasó a ser parte de mi familia prácticamente. Tuvimos encuentros y desencuentros muy profundos, pero sí creo que logramos construir un diálogo relevante. Y no es casual que probablemente teniendo dos visiones muy diferentes desde un punto de vista político, incluso desde el punto de vista del derecho quizá, hayamos trabajado juntos en lograr que la norma antielusión que hoy existe esté redactada en los términos que hoy existe. Sin perjuicio de lo anterior, solo para efectos como de recordar el contexto en que estamos, me interesaba contextualizar lo que fue la reforma tributaria que ingresaba al Congreso Nacional el 1 de abril del año 2014. En ese minuto nos encontramos con una reforma muy profunda, estructural, quizás la más grande de los últimos 40 años. Y probablemente quienes nos dedicamos al derecho tributario o al derecho en todas sus distintas gamas, en todas sus distintas dimensiones, lo que más nos sorprendía era la gran cantidad de atribuciones en distintas variedades y perspectivas que se le daban al Servicio de Impuestos Internos, lo que generaba una relación extremadamente verticalizada entre lo que era el Servicio de Impuestos Internos y el contribuyente. Por ejemplo, se establecían normas que establecían impugnaciones a las posibilidades de distribución de utilidades en sociedades, se establecían facultades muy inquisitivas por parte del Servicio de Impuestos Internos, solicitar toda clase de información, y se incorporaba esta nueva norma conocida como Norma General Antielusión. La Norma General Antielusión no es más que una manifestación de un principio general del derecho, que para quienes nos hemos dedicado a la abogacía desde siempre ha existido, que es que las cosas en derecho son lo que sustancia corresponde, independiente de la forma, independiente de la denominación que le den las partes. Por lo tanto, a mí no me sorprendía que estuviera la norma antielusión. Me parecía que era una norma relevante, interesante, que debía estar porque no era una manifestación más que un principio general del derecho dentro del mundo tributario. Ahora bien,
para quienes ejercemos también el derecho, veíamos que la norma, en la forma en que se había incorporado en los artículos 4 bis y siguientes, habiendo sido de alguna manera trasplantada desde España con una mezcla de Alemania al derecho chileno, se nos hacía muy difícil de poder implementar y de poder entender en la contextualización y conceptualización que tenía. Tenía ciertas características, ciertos elementos que eran muy ajenos a nuestro derecho. La tesis del hecho imponible que incorpora es algo que no es propia de nuestra idiosincrasia ni de nuestro lenguaje jurídico. Por esa razón fue que si uno va a mirar con posterioridad las distintas presentaciones que se hacen en el Senado por parte de expresidentes del Banco Central, por parte de académicos, por parte de exministros de Estado de las distintas escenarios políticos, todos ellos tuvieron una mirada bastante crítica respecto a la norma antiilusión como se estaba concibiendo, porque adicionalmente a ser una norma que se estaba de alguna manera trasplantando de derechos que no son parte 100% del nuestro, carecía de ciertas garantías que para nosotros eran relevantes. Por ejemplo, no se había contemplado el principio de buena fe que debe imperar en general en el derecho y que está reconocido en el derecho civil. Si uno va a mirar el Código Civil, hay más de 44 manifestaciones en que el Código Civil se refiere a la presunción de buena fe que el Código, que el legislador tiene respecto de quién es su legislado. A su vez, veíamos que la calificación de lo que era la ilusión se le daba al Servicio de Impuestos Internos, probablemente en algo que se alejaba muchísimo a la independencia que se había dado o tratado de dar en materia tributaria a los tribunales tributarios de justicia. A nosotros nos parecía de toda lógica que en quien debía hacer una calificación era un tribunal tributario, que por definición es quien maneja los conceptos más jurídicos de simulación, de abuso del derecho, de fraude a la ley. También veíamos que no se establecía ningún tipo de barrera de entrada a la norma antielusión, sino que cualquier tipo de actos, contratos, transacciones, de cualquier monto podías dar objeto a la utilización de la norma. Pues bien, con estas características, lo que se hizo, básicamente el Protocolo de Acuerdo Nacional, si uno va a rememorar un poco lo que decía, era establecer ciertos principios y condicionantes básicos que los acordamos entre todos. Todos quienes representamos a los distintos senadores que participaron en ese acuerdo, llegamos a ciertas conclusiones básicas. Por ejemplo, la norma antielusión tenía que reconocer las características y el lenguaje propio de nuestro derecho. Era difícil hablar de posibilidades de abuso, de configuración jurídica, si era una institución completamente lejana y desconocida bajo nuestro derecho. Así llegamos a la figura del abuso de forma jurídica, que de alguna manera se asimila un poquito más a lo que conocemos como fraude a la ley o abuso del derecho. También concordamos que debía reconocerse un principio muy relevante dentro de nuestro derecho, que era la autonomía de la voluntad y la libertad contractual. No reconocer que en el derecho chileno, en el derecho común, es parte del día a día de los negocios el poder celebrar actos, contratos, el poder realizar estructuraciones que se encuentren dentro del marco legal, muchas de ellas que no se encuentran propiamente contemplados dentro de la ley porque nuestro derecho es dinámico, esencialmente dinámico. Las instituciones cambian día a día y, por cierto, es muy difícil que el derecho tributario pueda haber reconocido o reconocer en forma inmediata cada una de las instituciones que existen. Por lo tanto, creíamos que era esencial reconocer la libertad contractual y la autonomía de la voluntad. Así surge lo que se conoce dentro del artículo 4 cuater como la economía de opción. También dentro del Protocolo de Acuerdo Nacional se llega a la conclusión que es necesario que la calificación de elusión la tiene que hacer un tribunal tributario y aduanero. Y asimismo se lleva en una instancia previa a las más altas autoridades del Servicio de Impuestos Internos a una revisión previa de lo que debía ser, lo que era antielusión. Así se incorporan entonces garantías de buena fe. Se establece que la carga de la prueba la va a tener el Servicio de Impuestos Internos y no el contribuyente. Se establece que son los tribunales tributarios y aduaneros por definición y, por supuesto, cortes de apelaciones hasta llegar a la Corte Suprema, quienes deben tener el resorte de la juridicidad para hacer una calificación en materia antielusión. Y finalmente, se concuerda que van a haber dos vertientes de antielusión: la simulación y el abuso de forma jurídica. Así las cosas, se llega finalmente a la ley 20.780, que fue trabajada en conjunto, la trabajamos de manera muy profunda. Yo creo que
la norma que termina saliendo en esa ley es una muchísimo mejor norma que la que ingresa al Congreso Nacional el 1 de abril. Creo que pusimos muchísimo corazón, creo que pusimos también frialdad en la redacción para efectos de lograr consensuar lo que algunos llamaron de alguna manera las dos plumas que estaban en juego dentro del proyecto. Esas dos plumas probablemente eran las visiones que de alguna manera teníamos Francisco, Alberto Cuevas, a quien veo hoy día y quien también le tengo un profundo cariño y un profundo respeto por la forma en que trabajamos juntos, y también Sebastián Guerrero, que iba por Renovación Nacional, estaba yo, estaba también Luis, que por ahí también lo veo, y estaba también su asesor. Creo que conformamos un grupo y me falta también la asesora del senador Saldívar, a quien también veo hoy día, Paulina, con quien hicimos un trabajo en que tratamos de coordinar y concordar visiones que sabemos que eran distintas. Pero no por eso debíamos dejar en tratar de generar una norma que diera garantías. Ahora, en un trabajo de 1 mes y medio encerrados, ¿no es cierto?, y tratando de poner todo nuestro esmero, toda nuestra juridicidad al servicio de la norma, por supuesto que habían elementos que podían haber sido mejor. Y hoy día, en esta fase, en esta instancia en que a mí me toca trabajar y ayudar en este gobierno en una modernización de reforma tributaria, creo que la buena noticia que yo puedo darles es que somos absolutamente fan de la norma antielusión. Nosotros creemos que es bueno y que es necesario una norma antielusión. Creemos, ¿por qué? Porque al final del día la norma antielusión, en la forma en que debe pensarse una norma antielusión, esto es, basado en el principio de legalidad, en que los contribuyentes deben cumplir sus obligaciones tributarias en la forma y en el fondo, y a su vez en que el Servicio de Impuestos Internos debe cumplir con sus obligaciones dentro del marco del derecho que corresponde, creemos que una norma antielusión es positiva. Es positiva porque permite delinear adecuadamente los campos que cada uno le corresponden. Los contribuyentes deben cumplir sus obligaciones tributarias en forma y fondo. Y el Servicio de Impuestos Internos no debe crear la ley. El Servicio de Impuestos Internos debe interpretar la norma en la forma en que el legislador va estableciendo. Así las cosas, creemos que la norma antielusión es una muy buena herramienta para ambas partes. Sí creemos que la norma antielusión en los términos que está hoy día requiere ciertas adecuaciones, pero no son adecuaciones que pretendan reescribir la norma. No se trata de deshacer la norma y pasar una trilladora por encima. Creemos que la norma requiere ciertas clases de perfeccionamientos que permitan dos cosas. Por una parte, hacer más actuable y más preciso el principio de legalidad tributaria en los términos que acabamos de señalar. También hacer actuable el principio de equidad tributaria, que está muy bien reseñada en la circular 65 del Servicio de Impuesto Interno Circular, que a mi juicio tiene errores profundos de todas maneras y que espero que el día de mañana, frente a una nueva norma, pueda ser mirada bajo un nuevo escenario. Pero sí creo profundamente que se requieren ciertas adecuaciones que, como les digo, son menores. Vamos a seguir hablando probablemente de abuso de forma jurídica, vamos a seguir hablando de simulación. Es interesante ver, por ejemplo, en materia de simulación, para los que nos gusta el derecho, la definición que hizo la circular del Servicio de Impuestos Internos. Por alguna razón, que a mí me cuesta entender, la circular 65 del Servicio de Impuestos Internos estableció que en materia de elusión solo se consideraba la simulación relativa, que básicamente consiste en celebrar un contrato para efectos de disimular otro contrato distinto al que quiero celebrar. A mí me parece que en materia de simulación debiéramos sancionar bajo el concepto de elusión la simulación tanto absoluta como la simulación relativa. Lo que pasa es que sí creo que el delito tributario tiene que quedar a salvo. Y eso nos faltó. Nos faltó decir que el delito tributario, cuando hay simulación en los términos que el 97.4 establece, debe ser sancionado como delito, no como simulación. Y por lo tanto creo que en ese sentido se pueden hacer adecuaciones relevantes para poder hacer un distingo muy claro, muy preciso de lo que es la elusión versus lo que es el delito. Porque donde sí creo que hay una falencia es en establecer con certeza las instituciones. El delito tributario consiste en una infracción directa respecto de una obligación tributaria que el legislador me llama a cumplir. La elusión tributaria, por el contrario, consiste en tratar de utilizar el marco legal, usar una norma de cobertura para tratar de ampararme a fin de evitar el espíritu de una ley.
creemos que hoy día tenemos que avanzar en dar certeza, seguridad jurídica, que el contribuyente sabe qué debe y qué puede hacer, pero también que tenga muy claro qué es lo que jamás va a poder hacer. Eso creo que le va a permitir al Servicio de Impuestos Internos avanzar en la efectividad de la norma. A mí me gusta la norma antielusión. Yo creo que la norma antielusión es una muy buena herramienta disuasiva para el comportamiento inexcusable del contribuyente que quiere tratar de eludir el espíritu de una norma. Creo que es una norma muy relevante. Pero creo que esa norma tiene que avanzar en certeza, tiene que avanzar en seguridad jurídica. Y eso no significa el disminuir, por ahí veía, y que no he entendido mucho por qué últimamente siento que había una discusión muy a ciegas, porque veo de manera recurrente ciertas columnas de opinión que hablan sobre que esta administración lo que quiere es disminuir la norma antielusión. Y de verdad jamás ha estado dentro de la agenda, ni menos de esta asesora, el tratar de disminuir la norma antielusión, porque, insisto, creo que la norma antielusión es una muy buena herramienta disuasiva y muy buena herramienta sancionadora cuando corresponde. Lo que sí creo es que la norma, cuando es disuasiva y se aplica poco, empieza a perder su efecto. A mí me gustaría que en esta administración la norma antielusión se aplique muchísimo más, porque cuando las normas disuasivas empiezan a no aplicarse, porque a lo mejor no son tan potentes para el servicio, o el contribuyente se siente de alguna manera relajado, el comportamiento ético vuelve a distenderse, y creo que eso no es bueno. También quiero ser presente, y probablemente algunos de mis amigos tributaristas no van a estar tan de acuerdo conmigo, en que la norma antielusión que se estableció para quienes son asesores es una buena norma. Creo que a quienes nos dedicamos o nos hemos dedicado en el pasado a asesorar a contribuyentes con distintas finalidades, ya sean compliance o en reorganizarse para efectos de reorganizaciones societarias o celebración de contratos, etcétera, es relevante también la norma establecida en el 100 bis, que contempla un buen rayado de cancha también para quienes son asesores. Por lo tanto, quiero desmitificar un poco una pelea, más que una pelea, si la verdad es que yo creo que nadie ha peleado, pero de alguna manera se empezó a instalar como la sensación de que nosotros queríamos deshacernos de esta norma, y yo de verdad soy muy admiradora de una norma como esta. Si uno va a mirar la legislación comparada, el mundo avanza hacia allá. Lo que pasa es que el mundo ha ido y venido varias veces, porque lamentablemente no es una norma que se pueda establecer con certeza. Ustedes no saben la dificultad que hemos tenido para dar con el texto que nos parezca más adecuado, más preciso. Y también quiero que se queden tranquilos en que este trabajo lo estamos haciendo con el Servicio de Impuestos Internos. Yo no imagino una reforma tributaria si hoy día no es con el Servicio de Impuestos Internos. Creo que el hecho de legislar muchas veces de manera aislada, desde quizás el piso 12, ¿no es cierto? A mí me toca trabajar en el piso 12 del Ministerio de Hacienda, como desvinculándonos de lo que son los objetivos que también debe lograr el Servicio de Impuestos Internos, ¿no es cierto?, que son básicamente lograr una adecuada fiscalización tributaria con las herramientas que le da el legislador, no puede mirarse de manera desvinculada, de manera aislada. Hemos tratado de hacer un trabajo de excelencia, hemos tratado de hacer un trabajo con cariño, un trabajo con mucha calle también. Probablemente los que me conocen saben que yo trabajaba en el sector privado, sin prejuicio que trabajé en el gobierno del presidente Piñera en la primera etapa, fui la coordinadora política tributaria, en esta ocasión soy la coordinadora de la modernización tributaria, y creo profundamente en que los distintos mundos, los distintos intereses tienen que convivir. No pueden haber visiones radicalmente opuestas. Creo que tienen que ser visiones de consenso, tienen que ser visiones que abarquen lo que es la vía normal de los contribuyentes, lo que es el mundo del derecho. De alguna manera, yo creo que si algo tuviera que no quiero usar la palabra criticar en el mal sentido, sino que decir respecto de la norma antielusión que se creó en el gobierno anterior, es que nos faltó ver mucho más los principios generales del derecho común. Creo que nos faltó mirar mucho más hacia las normas interpretativas en materia de derecho común. Se nos olvidó que existía un artículo 2 del Código Tributario y un artículo 4 del Código Tributario que básicamente establecen que la normativa tributaria rige respecto de las normas que en sí contemplan, pero que en todo aquello no regulado por el Código Tributario, por la Ley de la Renta o por cualquier otra normativa tributaria, rige
la normativa común y los principios generales del derecho. Creo que nos falta en esta norma haber mirado mucho más a la realidad, pero creo que fue un buen intento, y no porque yo estuviera ahí, creo que fue un intento interesante de poner de acuerdo a partes con visiones que eran muy diferentes, con intereses que eran distintos. Había que conjugar el que no se nos paralizara, ¿no es cierto?, la economía, de que la gente se sintiera que podía seguir celebrando actos, contratos, reestructuraciones, y que por otra parte lográramos detener la ilusión que se producía a través de planificaciones que son agresivas. En eso estamos hoy día, trabajando en lograr que nuestro derecho tributario sea esta herramienta al servicio de las restantes ramas del derecho. El derecho tributario está para regular las implicancias de los actos, de los contratos, de las reestructuraciones. Pero, por cierto, el derecho tributario no puede prever ex ante la infinita gama de contratos, de productos, de tipos de estructuras que se hacen día a día. Y, por lo tanto, pensar que el derecho tributario en sí es una rama autónoma, autosuficiente, que todo lo puede, es muy difícil. Creemos que hay que dejar un espacio relevante a la autonomía, a la voluntad, a la libertad contractual, y sí hacer un buen rayado de cancha para que esos espacios de libertad no se transformen en planificaciones agresivas, en planificaciones que infringen el espíritu de una norma legal. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de Carolina. Ahora dejamos con ustedes a Francisco Safi. Bueno, quiero partir agradeciendo la invitación del senador Montes también. Agradecer la asistencia de todos ustedes. Agradecer la presentación de Carolina y los comentarios que hizo respecto del trabajo que se desarrolló durante la reforma tributaria anterior. Yo también agradezco la invitación que en algún momento me hicieran a participar en el Ministerio de Hacienda y tener la experiencia de haber sido parte de los equipos. Después de un poco más tarde me invitó Alberto a participar y me tocó entrar al Ministerio en la época de las indicaciones y ahí nos tocó trabajar e implementar el protocolo de acuerdo al que hacía referencia Carolina. De lo que Carolina ha dicho, me parece que hay hartas cosas en las que estamos de acuerdo. La importancia de una cláusula general antielusión, la importancia de modernizar la legislación tributaria chilena, incorporando una norma que existe en más de 60 jurisdicciones en el derecho comparado, una norma que se incorporó por primera vez en Nueva Zelanda en 1891 y que después fue incorporada en otras legislaciones durante el siglo XX y siglo XXI, como en nuestro caso, que, como mucha gente lo sabe, supone principalmente una definición respecto de cómo uno tiene una comprensión del derecho tributario y de la práctica tributaria. Si la cláusula general antielusión ha tenido algún efecto hoy día, es principalmente un efecto de cambio cultural, que yo diría que es el cambio más importante de la reforma tributaria del 2014 y 2016, si uno las quiere llamar así. Y eso se ha visto en la forma en que los abogados entendemos lo que hacemos cuando trabajamos con el derecho tributario, se ha reflejado en la forma en que los clientes tienen una preocupación distinta respecto del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, y se ha reflejado en la forma en que el Servicio de Impuestos Internos ha tenido una aproximación a los casos que antiguamente uno podría considerar que eran elusivos, hoy día propiamente tal con las calificaciones que hace la ley. La reforma tributaria tuvo un montón de dificultades políticas, un montón de dificultades técnicas. Carolina hizo referencia a alguna de ellas, a lo intenso que fue el trabajo. Y yo diría que en lo que dice relación con la cláusula general antielusión, el proyecto era bastante distinto a lo que se aprobó finalmente y al trabajo posterior al protocolo de acuerdo. Y en eso yo quiero desmitificar al tiro una de las cosas que siempre se ha comentado en la cláusula general antielusión. Si bien la norma inicial, o sea, en el proyecto habían referencia y era una clara reminiscencia, las personas que trabajaron en eso miraron la ley española y la ley alemana, el trabajo que hicimos nosotros después, si alguien quiere decir que copiamos, le puedo decir que copiamos a todos los países que pudimos, no solo a España y a Alemania, sino que el trabajo que se hizo en la redacción de la cláusula general antielusión, que fue la que después discutimos en el protocolo de acuerdo, contempló mirar
muchas jurisdicciones distintas, y especialmente porque en esto no hay una distinción fuerte, y a lo mejor aquí sí soy un poco más técnico en las preguntas, idealmente las desarrollaremos. No hay gran diferencia entre países continentales, o sea, la tradición que tenemos nosotros en Chile, que viene del derecho continental europeo, y la tradición anglosajona, y en particular porque la tradición anglosajona, si bien tuvo un desarrollo jurisprudencial inicialmente respecto de las cláusulas generales antielusión, hoy día todo se hace por statute, o sea, por ley. Es todo creación legislativa. En la mayor parte de las legislaciones se intentó hacer de esa manera, de hecho, para evitar que los jueces tuviesen posibilidades de definir política tributaria, sino que el legislador fuese quien estableciera cuál era la política tributaria y la política antielusiva. Eso fue lo que se hizo en Chile. Todo esto parte por entender correctamente la elusión tributaria y la forma en que uno tiene de resolver los problemas de la elusión, y la relación, Carolina hacía referencia hasta el final, la relación del derecho tributario con otras áreas del derecho. La forma de entender la elusión, y en eso yo creo que estamos de acuerdo, pasa por comprender cuál es la función que tiene el derecho tributario, que es una función de determinar las obligaciones tributarias que les corresponden a los contribuyentes conforme a un criterio que define el legislador, que en el caso chileno es capacidad contributiva, y la elusión es el comportamiento estratégico que desarrollan los abogados y sus contribuyentes tendiente a evitar la obligación tributaria conforme a la aplicación de las leyes normales. La forma en que eso se hace es variadísima. O sea, hay muchas formas de hacer eso, y la forma en que el legislador actúa también puede variar. Nosotros en Chile antiguamente teníamos cláusulas especiales antielusión, y hoy día se incorporó una norma general antielusión que, y esto es bueno mencionarlo, Carolina hacía mención, que tiene la característica de ser una norma general antielusión que es una cláusula general antielusión. Con esto quiero ser un poquito más técnico. Una norma general antielusión puede adoptar dos formas. Puede ser un principio general antielusión, que es una norma bien abstracta, a veces en algunas legislaciones tiene incluso una oración, o puede ser una cláusula general antielusión, que es el desarrollo más detallado de una legislación antiabusiva, definiendo conductas que pueden considerarse elusivas. Entonces nosotros por eso tenemos el abuso y la simulación, que son al final criticados por muchas legislaciones porque las consideran restrictivas, las consideran reglas antielusión, y no grandes principios, grandes normas que tienen una capacidad de aplicación mayor. Acá en Chile lo que nosotros tuvimos que hacer, en base a la tradición que se recogió en la redacción final, es respetar el principio de legalidad. Eso está en el artículo 4 bis del Código Tributario, la forma en que se recoge la importancia que tiene el principio de legalidad para luego ser definido en otras conductas, en artículos 4 ter y 4 quater, las conductas abusivas y simuladas. Eso costó mucho trabajo, y costó trabajo principalmente porque yo creo que con Carolina lo que más discutíamos era lo que ella hacía referencia al final, cómo entender la relación del derecho tributario con otras áreas del derecho o con los principios generales del derecho. Se te olvidó mencionar a la Maca Lobos, que está acá, que nos ayudó muchísimo en el trabajo, así que vamos a incorporarla a los nombres que estaban ahí importantes. Nos costó muchísimo llegar a una redacción final. Esa redacción final recoge el principio de legalidad, y la mayor discusión, como decía, que teníamos era respecto de los principios generales del derecho. Nosotros entendíamos que una cláusula general antielusión tiene por función asegurar el cumplimiento del derecho tributario. El cumplimiento del derecho tributario supone satisfacer su función, vale decir, como decía antes, determinar las obligaciones que corresponden a cada uno de los contribuyentes. Eso tiene que dejar espacio suficiente para la autonomía de la voluntad, pero la autonomía de la voluntad no puede primar por sobre el derecho público y por sobre el derecho tributario en este caso particular. Esa es una cuestión que, si uno revisa la evolución de las cláusulas generales antielusión, las discusiones que se dieron en sede administrativa en el derecho comparado, las discusiones que se dieron en sede judicial en el derecho comparado, está asentado. O sea, decir, el derecho tributario, especialmente porque estamos viendo una cláusula general antielusión, restringe las posibilidades de acción de los particulares cuando esas acciones afectan el propósito del legislador de cobrar impuestos. Es bastante simple la idea. Entonces lo que está diciendo es, usted puede realizar todas las conductas que quiera, esas conductas van a ser válidas, pero para efectos de la aplicación del derecho tributario se van a revisar. Y no van a ser invalidadas, no van a ser sancionadas, pero se va a determinar correctamente cuál es el impuesto que le corresponde. Esa es la lógica.
El recoger el principio de buena fe supone que, en principio, uno acepta esas consecuencias que se siguen de los actos de los particulares, pero que, al mismo tiempo, puede revisarlas cuando se realizan conductas que el legislador define como elusivas. Eso está completamente recogido en la cláusula general antielusión hoy día, porque la cláusula general antielusión establece que los efectos de los actos que realicen los particulares se van a respetar hasta que se determine que hay una situación de elusión que puede ser abuso de las formas jurídicas o simulación, como decía antes. Más aún, si uno quisiera revisar el derecho comparado, la cláusula general antielusión, el único país donde tiene aplicación judicial es Chile. En el resto de los países, las cláusulas generales antielusión tienen aplicación administrativa siempre. Lo que sí ocurre es que la aplicación administrativa puede estar restringida por la creación de un comité que puede tener o puede estar integrado por la administración tributaria, asesores privados, personas de la academia, pero tiene una posibilidad de aplicación administrativa bajo el consejo de esta, por decirlo de alguna manera, preestudio administrativo. Pero no tiene aplicación judicial como en Chile. Entonces ya tenemos dos elementos que es necesario destacar de la cláusula general antielusión chilena. Una, respeta el principio de legalidad, y eso supone definir las conductas, y por eso es una cláusula y no un principio general antielusión. Y dos, está suficientemente restringida porque tiene aplicación judicial y no administrativa. Eso, que especialmente esto último, es completamente anómalo en el derecho comparado. Y yo no estoy diciendo que sea algo que haya que revisar o algo que podamos discutir, pero sí ya es una restricción importante a las posibilidades de acción de la administración tributaria para efectos de asegurar a los particulares posibilidades de contar con resguardos administrativos y legales suficientes para la aplicación de una cláusula general antielusión. Si uno tuviera que justificar la aproximación de la cláusula general antielusión en términos de su relación con el derecho privado, yo diría que ahí es bien importante mirar qué ha pasado en otras legislaciones. Cuando el derecho privado se ha intentado hacer más fuerte que el derecho tributario, las cláusulas generales antielusión han demostrado ser completamente ineficaces. Y completamente ineficaces por dos razones. Una, hacer primar la autonomía de la voluntad por sobre el derecho tributario supone que lo que uno debe probar es que el derecho privado ha sido abusado para luego mostrar que eso tiene consecuencias tributarias. Eso hace inaplicable probar en un tribunal de justicia que se ha cometido una situación abusiva que afecta al fisco. Y el segundo problema que tienen, o que tuvieron en el derecho comparado, es que cuando se incorporan elementos subjetivos que están vinculados con la forma en que los contribuyentes actúan para eludir, también ha sido imposible probar el estado mental o el estado psicológico de intención de eludir, precisamente porque hay apariencias de legalidad. O sea, la elusión se define como realizar conductas legales para dejar sin aplicación el fondo de la ley. Entonces es imposible probar que alguien tuvo intención de eludir mirando la subjetividad. Lo que la cláusula general antielusión chilena hace es probar situaciones de elusión en términos objetivos. Es decir, cuando se producen ciertas consecuencias se va a entender que hay elusión. Esa es la solución que se ha buscado en el derecho comparado también. En ese sentido, uno podría quizás, Carolina tiene razón, criticar algunas de las circulares del Servicio de Impuestos Internos, pero ese no es un problema de cambio de legislación, es un problema de cómo la administración está entendiendo las facultades que tiene. Y entonces ahí podríamos discutir cómo la administración podría mejorar la comprensión que tiene respecto de la cláusula, qué es lo que es necesario que la administración haga para poder hacer la aplicación de la cláusula de una forma más amigable o con el contribuyente, o incluso que sea más amigable con la deferencia que le corresponde tener con el legislador. En ese sentido yo creo que estamos de acuerdo. Respecto de la capacidad de disuasión de la norma, yo también estoy de acuerdo contigo en que
las cláusulas generales antielusión, y eso es lo que las destaca, es la poca aplicación que deberían tener. Una cláusula general antielusión no puede estar aplicándose en cualquier situación, sino que lo que buscan es modificar conductas y aplicarse en aquellas situaciones en las cuales son claramente aplicables, porque se ha producido una situación en la cual la intención del legislador no se ha respetado. ¿Cómo uno puede crear más certeza? Que yo entiendo que esa es una preocupación de la práctica. A veces a mí se me criticó porque dicen que yo soy un académico como que viviera en las nubes, pero además de académico yo soy abogado tributarista, he ejercido la profesión en distintas consultoras, acá hay varios ex colegas míos, varios que fueron profesores míos, después ahora trabajo en un estudio de abogados, entonces no es simplemente que yo hable como de las nubes mirando desde los libros lo que estamos haciendo, pero cómo uno genera certeza no pasa necesariamente por la redacción de un texto. Y en esto va a sonar un poco más filosófico, supongo, pero no es la intención. Yo creo que la certeza jurídica es una cuestión que está vinculada con también cuál es la reacción que uno espera que tenga la administración. Entonces, obviamente, yo voy a tener más certeza como abogado si sé que tienen menos posibilidades de acción. O sea, no es un problema de reacción de la norma, muchas veces. La gracia a uno le gustaría tener la certeza de que la administración no va a actuar de ciertas formas y entonces busco limitar las posibilidades de acción de la administración. Si uno quisiera discutir respecto de cómo el Servicio de Impuestos Internos tiene que aplicar la norma, quizás podemos discutir si volvemos al diseño, esto ya es historia de la ley, volvemos al diseño original que contemplaba que estaba esta comisión, que fue súper criticada en su momento, pero había una comisión que aplicaba la cláusula. A lo mejor podemos volver a eso. Yo diría, certeza, espacio hay, pero también hay que tener cuidado, porque la certeza limita mucho la capacidad disuasiva, que es precisamente lo que estábamos destacando que tienen estas normas. Y en particular porque, por ejemplo, el caso colombiano y el caso peruano son dos situaciones claves donde las cláusulas generales antielusión se les trató de dar certeza y nunca se aplicaron. Hay más casos en el derecho comparado, pero son situaciones en las cuales, en el caso peruano, se trató de crear, y ahí sí que copiaron la legislación española, un reglamento de aplicación que tenía que dictar el Ministerio de Hacienda. Ese reglamento nunca se dictó y entonces nunca se aplicó la cláusula. En el caso colombiano, la certeza vino por los montos, que también fue una idea que acá en Chile se ha discutido y que a veces vuelve a aparecer, que decir que tienen que ser operaciones de monto elevado. Los montos eran tan altos que nunca se aplicó a ninguna situación antielusiva tampoco. Entonces, yo solo pondría atención ahí, diría, ojo, miremos qué es lo que ha pasado en el derecho comparado cuando se ha buscado certeza. Esa certeza no puede implicar desconocer la naturaleza de una cláusula general antielusión respecto de su relación con el derecho tributario y el derecho privado. Y si bien, claro, todo proceso legislativo puede ser perfectible, yo diría que lo que no podemos hacer, y yo supongo que en esto, por lo que decía Carolina, tenemos acuerdo, es generar situaciones en las cuales la legislación finalmente traiciona el espíritu de una institución. En el caso de la cláusula general antielusión chilena, lo que nosotros tenemos es una legislación que, dada su complejidad por su novedad, no traiciona el espíritu de una cláusula general antielusión y su función. Si nosotros hacemos cambios que puedan afectar eso, yo creo que ahí se corre el riesgo de echar a perder una buena política que se estableció en el gobierno anterior y que contó, como decía Carolina, con el apoyo de todos los sectores políticos, en el cual además tenemos acuerdo respecto de su importancia. Así que muchas gracias por el interés. Muchas gracias, Francisco. Carolina, puedes hacer uso de tu tiempo para precisar o comentar la presentación de Francisco. Muchas gracias Francisco por tu presentación. Yo creo que efectivamente en la mirada que tú das y en la mirada que yo intenté dar hay una diferencia desde el punto de vista de cómo vemos el derecho común y cómo vemos el derecho tributario. Yo creo que es interesante para quienes les gusta el derecho quizás que planteemos un poquito sobre eso. A mí me llamó muchísimo la atención esta mirada que tú tenías y que de alguna manera se hizo y quizás hiciste muy bien tu labor en convencer al Servicio de Impuestos Internos que tu mirada era la correcta, porque yo no tuve tiempo ni el espacio de poder estar ahí,
que el derecho tributario, de alguna manera, pareciera ser una rama del derecho que es capaz de abarcarlo todo. Yo creo que quienes se dedican al derecho tributario o han tenido contacto con el derecho tributario saben que normalmente en materia tributaria tenemos ciertas definiciones básicas. Tenemos una ley de la renta que básicamente lo que hace gravar es el concepto de renta, ¿no es cierto? Todo incremento de patrimonio. Tenemos una ley de IVA, Decreto Ley 825, que básicamente grava todas las ventas y ciertos servicios con impuesto al valor agregado. Tenemos la ley de impuesto a las herencias y donaciones que grava en general el contrato de donación y que grava en general también todo lo que es la masa hereditaria del fallecimiento de una persona. Tenemos distintos cuerpos legales dispersos, disgregados, pero que no son autónomos ni suficientes para tratar de dar respuesta al inmenso día a día que sucede dentro del derecho. Nuestro derecho común, nuestro derecho civil, nuestro derecho comercial está asentado en base a la libertad contractual y en base a la autonomía de la libertad, de la autonomía de la voluntad. Por supuesto que el derecho común no da espacio para hacer cualquier cosa. La institución del fraude a la ley y la institución del fraude, del abuso del derecho, son instituciones reconocidas por nuestro derecho civil. Basta con ir a mirar el artículo 11 del Código Civil para ver cómo el legislador reconoce el fraude a la ley como institución. Por su parte, el principio de sustancia sobre forma evidentemente es una institución reconocida por nuestro derecho. Si uno va a mirar el artículo 1707 del Código Civil, que prohíbe celebrar contra escrituras privadas para alterar lo pactado en una escritura pública, como asimismo las normas relativas a testamentos, donde el legislador estableció que las disposiciones que el testador haya celebrado no deben prevalecer en su forma respecto a la verdadera intención, de la verdadera intención del testador, hacen pensar que nuestro legislador tuvo total conciencia de que el principio de sustancia sobre forma debe prevalecer. Pero también tiene clarísimo que los principios de autonomía de la voluntad y libertad contractual son muy relevantes. No son libertad para cualquier cosa. Evidentemente, quien defrauda el espíritu de una norma debe ser sancionado. Si es una infracción directa a la norma, para eso existe el delito tributario. Y, por supuesto, quien defrauda el espíritu de la norma a través de simulación o a través de abuso debe ser sancionado. Pero creo que es mucha soberbia pretender, y no digo que Francisco sea soberbio, por favor, que no se malentienda, pero creo que sería soberbia del legislador, quien sea que fuere. Hoy día me toca a mí estar en este escenario de legislar, ¿no es cierto?, como parte del Ejecutivo. Sería mucha soberbia pretender que el derecho tributario puede preverlo y puede regularlo todo. Y ahí es donde a mí me asusta que cuando escucho a Francisco y a quienes sostienen en general que solo existe libertad para poder hacer con tranquilidad aquello que el derecho tributario me permite, porque el derecho tributario permite muy poco. Donde sí hay que estar agudos y donde sí tiene que tener herramientas de servicio es para poder frenar, sancionar y perseguir a quien defraude el espíritu de la norma, a quien pretenda defraudar lo que el legislador ha querido. Pero pretender que solo puedo hacer con tranquilidad aquello que el derecho tributario me permite genera parálisis, genera incerteza, genera inseguridad jurídica. Y estoy convencido de que todos quienes estamos acá no queremos parálisis, no queremos incerteza, ni queremos tener temor que cada vez que celebre un nuevo contrato que no estaba regulado en el derecho, una nota estructurada, que celebre alguna clase de reestructuraciones. Les cuento una cosa, en materia de fusiones, divisiones, transformaciones, nuestra legislación es muy pequeña. Tenemos prácticamente una disposición que se refiere a las fusiones, divisiones, transformaciones, artículo 64 del Código Tributario, por ahí disperso en el artículo 69, y si yo solo pudiera hacer aquello que el derecho me permite, no podría celebrar probablemente fusiones, divisiones, reestructuraciones. ¿Cómo va a ser necesario que el derecho tributario lo regule todo para sentirme en calma y con la tranquilidad de que no voy a ser perseguido porque hice una figura que el legislador no reguló? Lamentablemente, la dinámica del mundo tributario y comercial es infinitamente rápida. No puede el legislador, lamentablemente, por los tiempos, ir a regularlo y reglamentarlo todo. El mejor ejemplo es que la ley de derivados es de por ahí del año 2012. Y derivados se celebran hace más de 100, 150 años en el mundo. Entonces, creo que en ese sentido hay que tener también la claridad
que el derecho tributario no puede ser una ciencia omnímoda que solo me dé espacios para actuar con libertad en aquello que el derecho tributario ha reglamentado. Eso. Muchas gracias, Carolina. El turno de Francisco. Gracias. Qué bueno que se abre espacio para discutir sobre esto ahora. Creo que es bien importante clarificar que el derecho, o sea, que la cláusula general antielusión nunca tiene pretensión, y entender que el derecho tributario tiene una función, nunca tiene una pretensión de decir que se puede regular todo a través del derecho tributario. Eso yo creo que está súper claro de que no es así. La gran pregunta que surge es, en realidad, ¿qué diferencia al derecho civil, qué diferencia al derecho privado del derecho tributario? Y acá, sin el afán de aburrirlos, yo creo que es necesario ponerse un poco más técnico, y esto tiene las siguientes diferencias. En el derecho civil y en el derecho privado, las obligaciones surgen de acuerdo a la autonomía de la voluntad. Eso es lo que está diciendo Carolina. O sea, cuando dos particulares quieren realizar algún tipo de operación, basta que satisfagan los requisitos que están establecidos en el Código Civil o en el Código Tributario. Si uno quiere decirlo en esos términos, el artículo 1445 del Código Civil es el que define, en principio, la forma en que se generan las obligaciones entre privados. Y siempre que se satisfagan los requisitos formales y los requisitos sustantivos del derecho privado, va a surgir una obligación. Si yo quiero firmar un contrato con el senador Lagos para comprarle su anteojo, yo sé que tienen un valor especial porque lo identifican a él le pondrá un valor, llegaremos a algún acuerdo y lo compraremos. Y eso, ahí el Estado, evidentemente, y el derecho tributario no tiene nada que decir respecto de eso. El derecho tributario, de hecho, en ese sentido, reconoce siempre, y siempre la ha reconocido, la autonomía de la voluntad y la autonomía contractual. La diferencia radica en que para efectos tributarios las obligaciones surgen porque la ley establece una obligación. Ese es todo el tema. No es que los privados puedan realizar actividades para determinar cuál es su obligación tributaria, sino que la ley, y esto es un principio básico del derecho tributario chileno y del derecho tributario a nivel global, diría yo, la ley es la que fija cómo surgen las obligaciones tributarias. Entonces la ley mira cómo ciertas operaciones que hacen los particulares demuestra capacidad contributiva para ir a determinar cuál es el impuesto que corresponde a esa operación. Eso es lo que en algunas legislaciones se llama el principio de realidad económica, que es lo que de verdad está pasando en términos económicos, en términos de generación y movimiento de riqueza para aplicar un impuesto. En el caso chileno, esa idea, hasta antes de la cláusula general antielusión, no estaba tan clara. Ese es el cambio cultural. El cambio cultural con la cláusula general antielusión es decir, vamos a tomarnos en serio la idea de que las obligaciones tributarias nacen en virtud de la ley y no en virtud de lo que los particulares determinan son sus obligaciones. Ese es el principio básico que hay detrás de una cláusula general antielusión. Ese es el gran cambio cultural que se produjo en Chile con la reforma tributaria, que es un principio que siempre se reconoció en Chile, pero que siempre estaba escrito en los libros. Era una especie como de letra muerta, una descripción respecto del ideal de un sistema tributario, pero que en verdad nunca se cumplía. En verdad, al final del día, las obligaciones tributarias no era tan claro que surgieran en la ley, sino que surgían a medida que uno quería cumplir con la ley. Entonces la cláusula general de antielusión lo que hace es transformar, convertir esa idea, para volver a la idea original del derecho tributario. ¿Qué supone entonces que el legislador no lo pueda prever todo? Eso ocurre en toda área del derecho, y en el caso del derecho tributario es peor todavía. Como el legislador, y en esto estamos de acuerdo, no puede prever lo que los particulares van a hacer. Desde los años 30 en adelante se dice, necesita entonces usted una cláusula general antielusión que, sin crear derecho, esta es la parte difícil, le permita interpretar sustantivamente qué están haciendo esos particulares para ver si están dejando sin aplicación la ley. Ese es el supuesto.
O sea, yo lo diría al revés. La cláusula general antielusión existe precisamente porque el legislador no puede prever todos los casos que van a ocurrir, que van a ser demostración de capacidad contributiva y que, en principio, deberían quedar grabados conforme a la ley tributaria. No se trata de establecer un principio para autorizar acciones de los particulares. Eso sería absurdo desde el punto de vista de la regulación tributaria. El Servicio de Impuesto Interno en ese caso se transformaría en una especie de tribunal civil para ver qué operaciones pueden realizarse y qué operaciones no pueden realizarse. Y eso jamás es parte de una cláusula general antielusión, ni tampoco es un propósito, ni un principio del derecho tributario, ni nada por el estilo. Lo que se busca simplemente es decir, la administración tributaria tiene la potestad de hacer cumplir la ley en aquellas situaciones en las cuales se realizan conductas que están buscando dejar sin aplicación la ley. ¿Cómo se puede dar más certeza respecto de eso? Con situaciones en las cuales se pueden describir conductas o incluso los propios abogados tienen la responsabilidad de transmitir certeza a sus contribuyentes, a sus clientes, porque cuando llega un cliente, los tributaristas que sabemos lo que estamos haciendo, perfectamente, y por eso ha cambiado la cultura en Chile hoy día, perfectamente dicen, mire, esto es riesgoso. Esto la verdad es que estamos yendo por un sector que no corresponde hacer. Carolina siempre me dice que en estos casos yo estoy pensando mal, que estoy pensando en el asesor tributario que busca hacer maldades y que ella está pensando en los asesores tributarios que se comportan razonablemente y quieren tener certeza de que lo que están haciendo es bueno. No, pero esa es nuestra diferencia, exactamente. O por lo menos lo que siempre hemos discutido. Entonces yo lo que digo es, está bien, pero no puede haber situaciones en las cuales la subjetividad de los contribuyentes sea la que determine cómo se cumple el derecho tributario. Es simplemente decir, usted tiene situaciones en las cuales los contribuyentes están utilizando el derecho privado para evitar sus obligaciones tributarias. Las obligaciones tributarias son establecidas en la ley, no por la voluntad de los contribuyentes. Es por eso que prima un principio de derecho público y no el derecho privado en el sentido que serían ellos quienes a través de la autonomía de la voluntad generarían sus propias obligaciones. Esa es la gran diferencia en este punto. Y yo creo que es un punto que, por ejemplo, si uno ya quisiera poner un caso ejemplar que yo creo que puede ser un poco polémico, pero en el caso, lo que se estaba discutiendo sobre las ventas de acciones de la serie A de SQM por Nutrien. Si uno quisiera aplicar la cláusula general antielusión ahí, que a mí me parece que es una situación en la que uno podría discutir si se puede aplicar o no, lo que está en discusión es si la naturaleza de un contrato de market maker es un contrato que va a generar presencia bursátil o no. Que evidentemente la va a generar desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista societario, desde el punto de vista de la Superintendencia de Valores. Y la discusión que surge ahí es, y esto es bien interesante, si uno lo quiere mirar desde el punto de vista del derecho privado, lo que va a tener que decir es una herramienta que da la legislación para tener presencia bursátil y ahí uno hace check, 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 está todo bien, no hay problema. Uno podrá incluso argumentar y decir, mire, esto genera un beneficio, el beneficio va a favor de los accionistas, esto genera mayor riqueza, etcétera, etcétera. Pero la pregunta que nadie se está haciendo es la pregunta sobre cuál es el sentido del beneficio tributario. La pregunta desde el punto de vista del derecho tributario es, ¿satisface ese contrato de market maker la función de profundizar el mercado de capitales, beneficio que estaba detrás de la exención tributaria, sí o no? Esa es la pregunta. Y la respuesta, diría yo, es no. Se logra cumplir formalmente con tener presencia bursátil desde el punto de vista del derecho privado, check, 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 estamos bien, pero desde el punto de vista del legislador que creó ese beneficio para darle profundidad al mercado de capitales, la respuesta evidente es no. Entonces uno dice, en ese caso no procede el beneficio, la exención, o sea, el considerarlo ingreso no renta. Esa es la lógica del mundo del derecho tributario, es preguntarse cuál es el propósito que el legislador tuvo desde el punto de vista tributario para estos efectos. ¿Cumplo sustantivamente con tener presencia bursátil? ¿Profundizo el mercado de capitales, sí o no? Esa es la manera en que yo lo enfrentaría. Gracias.
Le agradecemos a ambos su interesante exposición. Escuchemos ahora al senador Juan Antonio Coloma. Pero le recuerdo, perdón, senador, le recuerdo que nos envíen sus preguntas por escrito para cuando terminen las exposiciones el senador Coloma y el senador Ricardo Lagos Weber. 5 minutos. ¿Ya? Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a cada uno de ustedes, a partir de los panelistas, a Ricardo, a los senadores que nos tocó ver esto en la Comisión de Hacienda, a Ricardo Lago, a Andrés Saldívar, a Ricardo, o sea, a Carlos Montes y a mí, falta solo José García. A ver, en 5 minutos no es fácil lo que uno pueda plantear, solo reconocer de un punto de vista más político que después de muchos años de parlamentario, la única noche que yo he dormido con pesadilla fue la reforma tributaria, ¿eh? Porque no hay otra forma de definir la sensación que se tiene cuando a los 15 días de asumido el gobierno anterior, su primera decisión fue enviar una reforma de alta complejidad y que imagínense ustedes, son todos tributaristas y obviamente hay visiones diferentes, imagínense lo que son 90, creo que fueron 96 sesiones, Ricardo, que tú estabas presidiendo, que tuvimos oyendo a distintos expertos en la materia. Sé que ustedes entenderán que cuando me invitó Carlos Montes a esta reunión, mi tentación fue decirle que no, pero posteriormente yo creo que una reflexión más decantada me dijo, vamos a tratar de aportar algo a lo que viene. Nosotros como parlamentarios, o más bien yo me involucro yo, hemos tenido hasta ahora 2, y no descarto que vaya una tercera, opción de referirnos a estos temas. La primera fue con motivo del ingreso del proyecto original, en donde tras una norma, yo quiero ser claro, preciso, definitivo, que establecía un principio sano en el derecho tributario, que es tener una norma antielusiva, para que nadie pueda pensar de que uno tenía una visión distinta. Me parece que es bueno que las normas existan, y en eso la discusión, la idea de legislar jamás fue discutida. A propósito de la conformación de esa norma, nosotros advertimos problemas severos que quisimos ir resolviendo. ¿Qué problema? Yo tenía un apunte antiguo, por eso que logré restituirlo. Primero tenía un problema que para mí algo se ha referido los que han expuesto, el principio de si el contribuyente tiene que asumirse en el espíritu de la buena o de la mala fe. Y yo creo que el proyecto original partía de la base, más de una opción por entender al contribuyente más, no en la buena fe necesariamente, sino que más en el sentido de la mala fe. Establecía en segundo una forma de enfrentar la economía de adopción, entendida como la posibilidad de elegir entre alternativas lícitas y legítimas, sin ser recalificado en la medida que el objetivo no sea elusivo, completamente contrario. Había una especie de sospecha de la autonomía y de la libertad contractual que impedía esa libertad de opción. No se definía el concepto de elusión, cuestión que era absolutamente esencial y creo que casi todos los que fueron a exponerlo así lo exigían. Establecían que el peso de la prueba recaía en el contribuyente, no establecía cómo se calificaba esa elusión y se establecía una retroactividad de la norma. Así planteaba las cosas. Y después insisto, de haber escuchado no solamente lo que plantearon varios expertos, yo quiero destacar que, por ejemplo, en esta materia todos los expresidentes del Banco Central fueron bastante coherentes y vinculados a que este es el tipo de cosas que generaba mucha duda dentro del contribuyente de un país. Fuimos parte de lo que se llamó el Acuerdo Nacional. Ha habido hartos acuerdos nacionales, pero en este caso el Acuerdo Nacional Tributario, que se suscribió el 8 de julio del 2014. ¿Y qué se hizo? Básicamente en ese acuerdo, que fuimos parte de todo, se reconoció el principio de buena fe de los contribuyentes, se estableció el principio de autonomía y libertad contractual, resguardando la economía de adopción, se definió el concepto de elusión. Yo con el tiempo pienso que quizá no quedó completamente bien definido, pero se avanzó en esa definición. Se estableció que el peso de la prueba recaería en el Servicio de Impuestos Internos.
se definió que la calificación de elusión, en caso particular, sea realizada por el tribunal conforme al requerimiento del director de impuestos internos y se estableció la irretroactividad de la norma. O sea, desde mi perspectiva, una idea, un concepto que es deseable y sano dentro de un concepto de derecho tributario y que tenía en su presentación en el Parlamento imperfecciones. No puedo decir que estaba todo mal, no, pero tenía estas imperfecciones. Creo que parte del esfuerzo que hizo el Senado, a pesar de que no tenemos muy buena evaluación de un punto de vista de las empresas, de las entidades públicas, según acabo de releer el día de hoy, en este sentido logramos, creo, establecer una norma mucho más precisa, mucho más entendible y mucho más razonable. Esta primera parte de la acción nuestra tuvo posteriormente una segunda en el gobierno anterior, básicamente a raíz de una circular de impuestos internos, que de la famosa 55, que varios de ustedes los deben haber dejado, miro las caras que efectivamente medio traumado, en vista del cual se establecía una suerte de retroactividad de la norma, y de ahí nació la ley que establece con claridad la no retroactividad de la norma, y posteriormente se establece a través de distintos establecimientos que hay criterios de entrada en vigencia respecto a actos celebrados con anterioridad, la ley 20.999, según, 199 parece que establece, 899, de febrero del 2015, en donde establecía esta característica. Cuestión que adicionalmente después fue complementada por la interpretación administrativa del artículo 65 de impuestos internos, que fue bastante más clarificadora respecto de lo que de alguna manera las personas en esta acción buscaban. Y mi impresión, como digo 4 o los 5 minutos, es que el tema no se ha agotado, no se ha terminado. Yo creo que efectivamente hay temas que hay que velar de mejor manera. Desde mi punto de vista, creo que el concepto de elusión, especialmente en su abuso de derecho, debe tener una visión, y espero que el gobierno así lo plantee con los acuerdos necesarios, que sean más coherentes con nuestro ordenamiento jurídico. Yo quiero brevemente en esta discusión que acabo de oír, hay normas en nuestro ordenamiento jurídico como el fraude a la ley, que es perfectamente aplicable a una naturaleza de este tipo. Yo el derecho tributario, aprovecho de hacer un homenaje a mi profesor Gorsiglia, que me ayudó a poder inspirarme algo en esta materia, es muy relevante, pero sí entendí de él que no está por debajo, pero tampoco sobre otras ramas del derecho. Y esto es muy importante entenderlo. O sea, uno puede perfectamente, a partir de principios generales de derecho, repito, el fraude a la ley es uno de ellos, entender que funciona el derecho tributario, pero creer que pueden haber conductas que solo son sancionadas en virtud o visiones solo a partir de determinada rama del derecho, excluyendo otras ramas del derecho, desde mi perspectiva, eso genera más complicaciones que otro tipo de beneficio. En segundo lugar, aclarar la posibilidad de utilización de la legítima economía de opción, respetando la autonomía de la voluntad de libertad contractual. No puede ser, a mi juicio, lo que ha terminado una especie de listado de actividades permitidas o prohibidas, las que sean propios de lo que uno debe revisar para efecto de hacer o no ser. Creo que la libertad es mucho más potente que eso. Creo que el mundo moderno va hacia esquemas completamente distintos, que si nosotros tratamos de catalogarla a través de normas supermercadistas nos vamos a tener un problema muy severo. Y por último, yo creo que sí lo que hay que es importante, yo veo que me alegro que se haya producido este último tiempo, además de entender de que contribuyentes, impuestos internos, al final somos parte de un mismo equipo, legisladores, no esta suerte de confrontación que se produjo en su momento, que fue bastante tensa. Yo creo que hay que presumir la buena fe de las personas, no creo que lo contrario sea una buena recomendación, pero dicha certeza debe incluir una mano muy dura con el que burle la ley. Muy dura con el que burle la ley, en su forma, pero también en su espíritu. Yo creo que eso es fundamental y espero que los organismos así lo entendamos. En resumen, señores convocantes, digamos, creo que este ha sido un buen ejercicio para hacer, es bueno además hacerlo, después han pasado 4 años, después de un escenario que fue complejo, que fue difícil. Yo valoro el acuerdo que se logró, lamentablemente en nuestro país
no siempre se valoran los acuerdos. Y creo que en esta materia en particular, porque hubo otras cosas de la reforma tributaria que yo mismo señalé, que yo esperaba que el gobierno que viniera, intuía que podía ser el de acá, pero no estaba seguro, los pudiera modificar sustancialmente. Pero en esta materia yo creo que hay acuerdos importantes y creo que con el perfeccionamiento que algo he escuchado, y por lo menos yo he tratado de resumir en cuanto es mejorable, podríamos tener una mejor norma y donde al final nos podamos entender. Si aquí no estamos en líneas contrapuestas, yo no me siento parte ni de los contribuyentes ni de impuestos internos, me siento parte de un país que necesita que la gente cumpla con la ley, que sienta que la ley tiene la mano estricta, pero también la ley tiene la mano comprensiva respecto a las distintas figuras que la libertad, la legítima libertad, puede asumir en el futuro del país. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Coloma. Nos corresponde escuchar al senador Ricardo Lagos Weber. Muchas gracias. Muy buenos días. Son escasos 5 minutos. Parto por algo que no me puedo reprimir. Yo también valoro los acuerdos, solamente que cuando llego a un acuerdo y lo firmo, esa noche no tengo pesadillas con el acuerdo. Duermo re bien. ¿Ah? No. ¿Ah? Entonces, pero dicho eso, ¿ah? Yo quiero decir por qué estamos acá. Este es un esfuerzo que estamos haciendo del Senado, y lo digo, quiero que no hiere a nadie. Si comenzó un debate que tuvimos desde lo que somos los senadores de oposición, por rescatar o repasar lo que fue esa reforma tributaria del 2014, ¿ya? Y tuvimos un encuentro a salón lleno, digamos, hace un mes, y ahora se hizo un esfuerzo en temas puntuales de hacer el mismo ejercicio, pero que tiene un valor agregado que yo encuentro que es tremendamente importante y lo quiero rescatar, que es que estamos conversando, comillas, con el oficialismo, con personas que pueden tener una mirada distinta y que no sea solamente un repaso entre los conversos de algo que hicimos y que nos pareció adecuado. Y yo lo digo porque parece que conversamos poco en Chile sobre estas materias. Conversamos, discutimos sobre ellas. Vamos al proyecto de ley y vamos a ver la posición. Entonces yo quiero valorar el esfuerzo y creo que, escuchando a Carolina, que escuché buena parte de la intervención y después además cuando tuviste la réplica, me parece que se despejan algunas aprensiones. Uno, y escuchando a Juan Antonio, aquí se valora la norma general antiilusión, la cláusula general antiilusión. Se valora, se dice que es buena, que hay que tenerla, que bienvenida sea. Y yo quiero remarcar ese elemento porque me pareció escuchar en los comentarios, en las exposiciones, de que se dice esto es una discusión a ciegas, a rato. Yo creo que lo más a ciegas que hay es que se diga que se valora la norma, que se valore el acuerdo y se plantee, desde hace meses, fue parte de una campaña presidencial, de que el acuerdo tributario, la reforma, habría que revisarla. Yo creo que no exagero si digo que lo escuché en la campaña, y legítimamente un gobierno puede hacer sus planteamientos respecto a quiero modificar algo. Y puede modificarla porque quiere simplificarla, porque la quiere hacer mejor, porque la quiere perfeccionar, y otros podrán ver en las palabras simplificar, perfeccionar, hacerla mejor, tal vez una eventual reducción de la carga tributaria, en una redistribución de los pesos de la carga tributaria en quienes los van a soportar. Otros pueden ver tal vez que con la mejor de las intenciones una cláusula general antiilusión, y a eso voy a abordar ahora, que es tremendamente fuerte y novedosa, pueda terminar tal vez definida de una manera que la haga ineficaz. Y yo, para mí, en esto, sin ser tributarista, soy abogado, estudié, como dicen, en la primera facultad de la República, que decían, que es la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, y yo efectivamente cuando me formé, si tú me hubieras hablado de una cláusula general antiilusión, que estoy hablando de los 80, me habría parecido que era como extraña a la forma en que a uno le enseñaban derecho tributario en Chile. Porque la forma que enseñaba derecho tributario en Chile en general, por lo menos en la época que me tocó estudiar a mí y después ejerciendo un poquito, uno ve que en el fondo es, mire, usted puede hacer todo lo que quiera, salvo estas cosas que están específicamente determinadas. Y era una aproximación muy clara de decir qué es lo que puedo o no puedo hacer en función de criterios muy formales, que era la forma en que fuimos formados. Sin embargo, siglo XXI, entonces uno ve lo que han hecho sociedades más sofisticadas que las nuestras, no sé si son mejores, pero más sofisticadas que las nuestras, miembros de la OCDE, Estados Unidos, Alemania, la Unión Europea. Lo que yo siento es que ellos han trabajado con esta cláusula general antiilusión por décadas y la han ido perfeccionando. Entonces yo siento que cuando me dicen Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, yo siento que vamos en el camino correcto para abordar un tema que lo que hace, y más allá
de las disquisiciones no es que el derecho tributario valga más o tenga una preeminencia sobre otros derechos. Lo que hace es que es la sociedad de esos países que determina que hay un bien público, que es la tributación, ¿ya? Y que lo que establece son normas para evitar un no incumplimiento de esas normas sobre pretexto de tener un contrato de naturaleza o de hacer determinadas decisiones. Entonces, cuando veo este debate, yo siento que lo que sí genera cierta ansiedad y que genera, me imagino, a los espíritus animales y a los empresarios que ven esta discusión, que escucharon durante muchos meses que se va a modificar lo que se acordó el año 2014 porque hay que perfeccionarlo, hay que mejorarlo, hay que introducirle mecanismos mejores. Yo sí creo que eso genera cierta incertidumbre. Y por eso creo que es importante despejarlo. Este debate que ustedes no creen, creo que ayuda, porque yo me puedo ir de acá, o alguno, diciendo, mire, la cláusula general de ilusión es necesaria para Chile. 2, y fue una cláusula que cambió, a mi juicio, radicalmente la forma en que enfrentábamos el tema tributario. Eso es una realidad. Yo lo veo. Cuando yo veo la cláusula que aprobamos, claramente establece cosas que no estaban antes y que generan un cambio cualitativo. El ejemplo que dio Francisco respecto a la operación, otra vez aparece Soquimich con la venta de las acciones prioritarias, creo que genera una interpretación, no sé cuál va a ser el resultado, pero tiene una aplicación concreta. Y lo que persigue esta norma al final del día es disuadir. Y eso es lo que yo quiero valorar de esta norma. Disuade, es un cambio cualitativo. Y yo siento entonces que nosotros podemos recorrer, podemos inventar muchas cosas, podemos plantearnos cuál es nuestra realidad, y las cosas se acomodan. Pero si yo veo sociedades que son a veces un poco más justas que las nuestras, en las cuales el derecho público y el bien común está recogido de cierta forma, incluido el derecho tributario, yo digo que tenemos donde descansar. Lo que no creo que hay espacio y que hay que ser muy claro es introducir conceptos que tal vez van a ser un paso hacia atrás en esta materia. Y por eso es que es muy importante, más que este debate, es que esto se traduzca al breve plazo en propuestas concretas sobre las cuales conversar. Porque de lo que yo me llevo acá es que pensamos muy similar en general. Se establece el matiz de la seguridad del contribuyente, la autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad, y termino acá, puede ser infinita, pero la autonomía de la voluntad yo entiendo que está limitada también en nuestro derecho, en distintas áreas. En consecuencia, es una más. Entonces, no digo que se juegue, pero podemos estar todos de acuerdo en estos conceptos que los compartimos. La pregunta es dónde tiramos la raya. Y para eso yo requiero un texto, lo digo en un buen sentido, o sea, requiero una propuesta concreta que me diga cómo lo voy a mejorar. ¿Ya? Y eso es lo que yo siento que no lo he visto, porque tal vez no era el minuto, pero sí se ha hablado muchísimo sobre que eso hay que modificarlo para dar certeza. Y la pregunta que uno se hace es cómo vamos a cautelar esa mayor certeza que no sea en detrimento de lo principal, que es una decisión que toma la sociedad chilena a través del Parlamento y el Ejecutivo, de decir así se pagan los impuestos en Chile y así se van a fiscalizar. Por último, se adaptó a la realidad chilena, porque entiendo que los países de la OCDE y otros, esta norma general de ilusión la aplican en sede administrativa y no en sede judicial, que en el caso chileno parte derechamente por la sede judicial, a requerimiento del Servicio de Impuestos Internos. Pero bueno, eso. Entonces, cuando mandamos la propuesta, vamos a estar más claros para ver cómo enfrentamos y ojalá que lleguemos a nuevos acuerdos, Juan Antonio. Muchas gracias a todos. Comenzamos ahora con la ronda de preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta. A mí me han llegado 2. Ya tenemos muchas preguntas para Francisco Saffi. Me imagino. Ya, partamos por la pregunta para Carolina y para Francisco. Dice, las normas anti-ilusión han buscado zanjar los conflictos de formalismo versus intención del legislador, reconociendo que la ley tributaria tiene un espíritu que debe ser reconocido por el juez. ¿Qué implica darle más precisión al principio de legalidad en ese contexto? ¿No creen que más precisión podría implicar restricciones a una interpretación sustantiva? Ok. Y las preguntas para Francisco. En tu opinión, ¿el catálogo de conductas elusivas del Servicio de Impuestos Internos reflejan el espíritu de la cláusula anti-elusión?
¿Cuáles son las principales diferencias entre el proyecto de ley original en materia de elusión y lo que finalmente quedó en la ley? ¿Cuáles son las mayores debilidades de las actuales normas antielusión? Y la otra pregunta para Francisco, ¿cómo se interpreta la norma antielusión en el caso de SQM? Carolina, no sé si quieres empezar. Ningún problema. A ver, vamos por partes. Respecto del catálogo de normas de servicios de impuestos internos, creo que no es de mi competencia pronunciarme, porque hoy día estoy trabajando en el Ministerio de Hacienda y soy muy respetuosa de las decisiones que toma el Servicio de Impuestos Internos, y hoy día ese catálogo está vigente. Por lo tanto, respeto la autonomía que tiene el Servicio de Impuestos Internos en esa materia. Respecto de avances que uno podría hacer respecto de la norma antielusión para introducir o no mayor certeza, yo creo que partamos de las premisas que hemos señalado. La norma en su estructura gruesa es una norma positiva. Las conceptualizaciones que establece respecto de las vertientes que reconoce en materia de elusión, abuso de forma jurídica, simulación, son razonables y son bastante adecuadas en su contenido. Creo que la figura que hoy en día se presta para mayores discusiones probablemente es el abuso de forma jurídica, sin perjuicio que en la forma en que está planteado hoy en día, en que básicamente lo que apunta es a evitar que las personas realicen actos, contratos, transacciones, negocios unidos o de manera individual que carezcan de un propósito jurídico económico relevante. Creo que en la relevancia hay un punto relevante, valga la redundancia, importante que mirar. Yo creo que ahí hay algo en que uno podría empezar a revisar, porque es una labor muy difícil para el Servicio de Impuestos Internos determinar qué es o no es relevante desde un punto de vista jurídico o un punto de vista económico. Creo que también la economía de adopción es un concepto interesante al cual mirar, básicamente no porque no me gusta cómo está concebido, sino porque tiene esta concepción que plantea Francisco, en que de alguna manera, y creo que habiendo sido también rescatando que fue un buen paso, solo establece la libertad del contribuyente para sentirse en un safe harbor, en un área de confort, solo en aquellas áreas o normas en que el legislador previó ex ante. Y creo que eso fue un buen avance en su minuto, pero creo que también abrió puntos relevantes de incerteza, porque deja a su vez pendiente la pregunta ¿quiere decir a contrario sensu que en todos aquellos casos no previstos por el legislador no existe economía de opción, no existe libertad contractual? Y creo que esa es una interrogante importante hoy día a la cual tenemos que empezar a dar respuesta trabajando con el Servicio de Impuestos Internos. Yo no tengo la respuesta absoluta a esa interrogante, pero es un trabajo que estamos haciendo de manera muy seria, muy profunda con el Servicio de Impuestos Internos para tratar de dar una respuesta adecuada a lo que ustedes bien decían, si efectivamente lo que no queremos es que haya un tipe libre, como jamás estaría en la mente de ninguno de nosotros. Queremos que las normas se cumplan en derecho, en la forma y en el fondo. Pero también creemos y sabemos que tiene que existir cierto espacio de libertad. Y no puede ser que el espacio de libertad venga dado solo aquello por aquello previsto por el legislador tributario. Y eso no significa autonomía para hacer cualquier cosa. Está de perogrullo decirlo. Sabemos perfectamente que hay fines superiores a los cuales los contribuyentes, los asesores, etcétera, tienen que someterse, que es cumplir el espíritu de la norma, no solo en forma, por supuesto que en el fondo. Ya no me acuerdo qué otras preguntas había, parece que muchas se me olvidaron, pero esas son las que me acuerdo. Ya, gracias. Y sobre el caso Soquimich, por supuesto que yo no me voy a referir. Gracias por las preguntas. Voy a aprovechar quizás sea bueno partir con la pregunta sobre el proyecto de ley original que quedó en la ley finalmente, y la economía de adopción, que yo creo que eso también se refleja con alguna de las otras preguntas sobre las debilidades que puede tener la norma, y después podemos ver casos de aplicación con el formalismo, el principio de legalidad y el catálogo del servicio. Es interesante lo que está diciendo Carolina ahora al final respecto de la economía de adopción. La economía de adopción fue reconocida por el legislador principalmente porque se llegó a un acuerdo político. Pero
La economía de adopción en ninguna otra legislación está contemplada en el mundo. Reconocer la economía de adopción es aniquilar una cláusula general antielusión. La economía de adopción es un desarrollo dogmático español que lo que buscó hacer desde el año 50 en adelante es manifestar la forma en que los abogados argumentaban de que podían utilizar el derecho privado para legítimamente, en uso de un contrato, de un acuerdo, lo que fuera, decir esto es válido y entonces no me lo pueden cuestionar tributariamente. Pero no hay ninguna legislación que reconozca ese principio en esos términos, porque eso significa decir usted haga todo de acuerdo al derecho civil y entonces yo no lo puedo revisar. Lo que dice la cláusula general chilena, porque estaba este acuerdo, es decir, reconocemos la economía de adopción, pero para que esto tenga sentido, tiene que ser una situación en la cual el privado se ajusta a la intención de la ley y al beneficio que recibe, y eso es lo que dice la cláusula chilena. Dice, vamos a reconocer la evasión, la elusión y la economía de adopción, pero la economía de adopción tiene espacio ahí donde el legislador ha querido crear un beneficio para el cual el contribuyente cumple los requisitos. Si yo en cambio digo, reconozco la economía de adopción porque dejo que el contribuyente genere sus propios beneficios cumpliendo con el derecho civil, es lo mismo que decir no tengo cláusula general antielusión. Esa es la economía de adopción dogmática que se reconoce en el derecho español y que nosotros dijimos no podemos reconocer, y por eso se puso esa exigencia que son beneficios que se obtienen conforme a la ley tributaria. Eso lo que está queriendo decir es, sí, ¿usted puede tener el beneficio del DFL2? Sí, puede tenerlo. ¿Usted puede tener el beneficio del 107? Sí, puede tenerlo. En todos esos casos los puede tener siempre y cuando cumpla sustantivamente con el propósito que tuvo el legislador para dar ese beneficio. Si usted cumple formalmente con eso y no cumple sustantivamente, también vamos a revisar esa operación. En ese sentido, yo diría que la cláusula general antielusión resuelve el problema del formalismo y la intención y le da un suficiente peso al principio de legalidad, que era una de las preguntas que me hacían, precisamente porque es una cláusula, porque tiene definido cuáles son las conductas elusivas. No es un principio general antielusión. En el derecho comparado, cláusulas como las chilenas han sido altamente criticadas por lo restrictivas que resultan ser al final de su vida útil, por decirlo de alguna manera. Pero nosotros necesitábamos esta cláusula porque estamos haciendo recién el cambio cultural. No podemos saltarnos de una cláusula general antielusión a un principio general antielusión, porque imagínense el problema que eso sí hubiese generado en la práctica. Estamos dando el primer paso que en el derecho comparado se encuentra que es demasiado limitante para efectos de evitar la elusión, y nosotros en Chile ya vemos que causó un gran efecto. Ese es precisamente lo que se buscó en términos de política tributaria, de diseño de política tributaria, dar el primer paso, pero que fuese un paso efectivo. Entonces, el principio de legalidad está reconocido en el artículo 4 bis, con la definición del hecho imponible y del hecho gravado, y luego con las definiciones de abuso y simulación. Por eso se definen. Si no, si uno creyera que el principio de legalidad no es relevante, basta con poner un principio, y con esto quiero aclarar otra duda que anda dando vuelta, un principio de fondo económico sobre forma jurídica. La legislación chilena no reconoce ese principio. No lo reconoce, precisamente porque respeta el principio de legalidad. Reconocer el principio de fondo económico sobre forma jurídica, eso es negar la importancia del principio de legalidad para decir yo voy a ver la realidad económica de las operaciones con independencia de lo que hicieron los particulares. La cláusula general antielusión chilena lo que dice es yo miro lo que hacen, miro la ley y en un proceso de razonamiento jurídico desenvuelvo la aplicación sustantiva de la intención del legislador. Y yo creo que eso es bien distinto a lo que estaba en el proyecto de ley original, para contestar esa otra pregunta. Lo que quedó en la ley, en cambio, recoge eso. Lo que estaba en el proyecto original era efectivamente una norma bastante más, si uno lo quisiera poner así, sustantiva, porque era una norma que yo ahí asumo responsabilidad corporativa, pero yo no miré eso en principio, pero son las normas españolas y alemanas. Y esas normas sí son más sustantivas, diría yo, que las chilenas incluso hoy día. Lo que hoy día es una restricción bastante alta desde el punto de vista del principio de legalidad, y además tiene restricciones
procedimentales de aplicación que no tenemos en otras partes. Yo insisto en eso. O sea, si ya se considera en el derecho comparado que es suficiente protección la definición de elusión en términos de reglas, que es parecido a lo que tenemos nosotros, más protectora todavía es la idea de que se aplique por un tribunal tributario y aduanero. O sea, ya tiene una gran traba administrativa de aplicación. Si uno quiere ver una debilidad en la cláusula general antiilusión, cuando está de acuerdo con las cláusulas generales antiilusión, y ahí contesto la cuarta pregunta, yo diría que esa es una debilidad. O sea, que tenga aplicación judicial y no que tenga aplicación administrativa, con revisión judicial como era el proyecto original. El proyecto original, a pesar de que, y a mí eso me sorprendió, y yo creo que este debate es mucho más fructífero que esos que se dieron en la Cámara de Diputados en su momento, porque en la Cámara de Diputados era tanta la objeción que mucha gente dijo, esto es una cláusula general antiilusión de aplicación administrativa que no tiene revisión judicial. Entonces, cuando yo le fui a hablar a los diputados y les decía, bueno, esto tiene aplicación administrativa con revisión judicial, unos diputados me interrumpieron y me dijeron, ¿dónde dice eso? No, o sea, ¿de dónde sacó eso? Si nos acaban de decir ayer que eso no es así. Por lo menos hoy día estamos hablando ya en un terreno más común. Eso estaba en el proyecto original. El proyecto final es más restrictivo en ese sentido. El catálogo, si refleja el espíritu de la cláusula general antiilusión, yo diría, aquí hay dos preguntas. Yo creo que esta pregunta lo que me están tratando de decir es, refiérase a si los casos del catálogo son casos que responden a la cláusula general antiilusión. Porque hay una pregunta también ahí que uno podría decirse y ser más... preguntarse más sobre la esencia de una cláusula general antiilusión y decir, ¿es necesario que haya un catálogo de conductas o no? Yo diría que el catálogo no refleja el espíritu de la cláusula general antiilusión en este segundo sentido. O sea, un catálogo es también una especie de negación de una cláusula general antiilusión por el hecho de que lo que están tratando de hacer es decir casos, negando la lógica de una cláusula. El catálogo lo que tiene es una lista de casos que el contribuyente entonces va a decir, ahora yo con esta lista, si no está en la lista, lo hago. Esa es la negación de una cláusula. Entonces después uno se quiere preguntar, ¿cumplen esos casos sustantivamente el espíritu de la cláusula? Yo diría que hay espacio para discusión en algunos, pero en la gran mayoría sí, y la manera en que el servicio razona es una forma correcta. Entonces, de nuevo, ¿el catálogo refleja el espíritu de la cláusula? En la pregunta que no me están haciendo, yo digo, no lo refleja. Porque hacer un listado de casos es negar la lógica de una cláusula, es volver a hacer situaciones en las cuales hago un detalle para salirme del detalle. Tener el catálogo, ahora analizar cada uno de esos casos. Hay algunos que están mejor razonados que otros, hay algunos que podríamos discutir. Esa otra cuestión es una cuestión, yo diría, ya de política administrativa. Y finalmente yo, la verdad es que Carolina porque como ella dijo, nos queremos como familia, me advirtió, me dijo, ten cuidado con lo de SQM, es conflictivo. Yo sé que es conflictivo. No, quiero hacer claro lo que te dije. Te dije, no me parece que este sea un escenario para discutir sobre el caso Selsubeca. Sí. No es que no estamos de familia, pero digamos la verdad también. No, pero me dijiste, es que yo no quería echarte el agua completo, porque la verdad me dijiste que está aquí uno de los asesores que lo hizo, yo no tenía idea. Entonces, eso es lo que me dijiste. Yo no quería decir eso. Te estaba protegiendo también. Solo última cosa, Francisco. No estoy tratando de proteger al asesor que lo hice. Este no es un Tranquilo, esto no es un escenario para discutir sobre el caso SQM porque no nos invitaron ni a ti ni a mí para discutir sobre ese tema y creo que no corresponde en este minuto. Y que esté el asesor aquí o acá o no, a mí me hace tanto lo mismo porque no quiero protegerlo. Creo que no fuimos invitados para eso, solamente. Está bien, yo no tengo idea quién es, no tengo idea de nada de eso. Yo lo único que estoy diciendo es, y es un caso conflictivo evidentemente como todos los casos, pero yo diría que uno puede rescatar de ese caso una forma de razonar que muestre cómo uno está razonando conforme a una cláusula. Aquí no estoy juzgando a nadie, no estoy diciendo nada, no estoy diciendo cómo lo tiene que hacer la administración, porque además yo soy un pelafustán que está hablando aquí, no soy la administración tributaria, no tengo el poder para eso. Yo lo único que estoy diciendo es, un modesto abogado de la plaza, y lo único que estoy diciendo, y profesor además, peor, lo único que estoy diciendo es, hay una forma de razonar que se ve en ese caso. Eso es lo que estoy diciendo. Si uno tuviera que hacer un seminario académico sobre esto, diría, este es un típico caso, un caso prototípico de un modo de razonamiento que muestra las diferencias respecto de la comprensión de una cláusula. Eso es lo que estoy diciendo, nada más que eso. No quiero ver, no conozco los detalles, no estoy diciendo esto sí, esto no, lo que estoy diciendo este es un caso prototípico que se presta para hacer el tipo de análisis que uno podría hacer. Y ese tipo de análisis lo que muestra es lo siguiente, dice,
Si el artículo 107 tiene un sentido, lo que uno tiene que hacer es preguntarse respecto del sentido que ese artículo tiene para entender cuál era el propósito que el legislador tuvo al crear el beneficio. Y luego razonar y mirar el caso particular y decir, ¿se satisface en este caso particular, sí o no? Los abogados podrán discutir si se satisface o no se satisface, la administración podrá discutir. Lo que estoy diciendo yo es un caso prototípico que muestra las dos aproximaciones. Si uno mira el artículo 107 y dice, ¿hay o no en esta situación un caso en el cual se profundice el mercado de capitales? ¿O hay un cumplimiento formal de un requisito mediante un contrato? Esas son las dos preguntas que uno se tiene que hacer. Eso es todo lo que yo quiero decir respecto al caso de SQM y yo creo que es suficiente para lo que estamos discutiendo acá. Gracias. Agradecemos a todos su asistencia y el interés en analizar este tema tan importante, pero antes de que se retiren les cuento que la próxima semana vamos a tener un encuentro de este mismo tipo sobre pymes y después sobre el impacto de la reintegración. Muchas gracias. Hasta luego.